Buenas tardes. Aunque Rafael me decía esperar 5 minutos de cortesía, como yo soy un pesado y voy a estar a hablar unos minutos, creo que podemos ir empezando. Eu falaré en castelán, todos sabedes que a miña lingua é o castelán, eu en fuera, e como vosotros como estoy haciendo grandes avances en el gallego, me vais a permitir que use castellano. Bueno, no voy a deciros por qué estamos reunidos aquí, pero sí, yo sí quería manifestar mi satisfacción porque me acompañan en la mesa José Martínez Olmos, me acabo de enterar que es hermano de un compañero del Hospital Clínico del Servicio de Endocrino, que es un médico de medicina preventiva con una larga experiencia en análisis de la estructura y de la gestión sanitaria. Estuvo muy vinculado a la Escuela de Administración Sanitaria y me acompaña también Rafael Romero, viejo amigo, no viejo por edad, sino por años, que llevamos juntos, del Hospital Clínico, el prólogo. Entonces, Rafael va a hacer una presentación del autor del libro y el autor del libro nos va a exponer lo que él considera más importante de su obra, y si consideran al final vamos a hacer un pequeño debate o preguntas o discusión sobre el tema. Todos conocen la biografía del autor de la obra y yo voy a decir lo que me parece una fortaleza y no una debilidad, que sea un médico implicado en temas políticos. Parece ser, yo cuando hace 3 meses me presenté a decano, alguno me decía, vale, preséntate a decano pero no hagas política. Hombre, por Dios, pues la política es el arte y la ciencia de organizar a la sociedad. Además, teníamos otros técnicos los que de alguna forma opináramos de temas políticos y asesoráramos a los políticos. A mí no me parece ningún demérito ser político, sino muy al contrario. Pero sí me preocupa, a lo mejor porque estoy muy viejo y viví esa parte de este libro de cómo nació el actual Sistema Nacional de Salud. Yo lo viví siendo muy jovencito y eso me produce pues cierta añoranza. Y echo de menos aquellos debates que teníamos y que nos mantenían horas y horas. A lo mejor tenemos que estar estudiando y nos dedicamos a debatir el modelo sanitario que iba a haber en España en aquellos años de la transición. Yo personalmente echo mucho en falta la absoluta pobreza de ideas que tenemos en los últimos años. Yo estoy haciendo un esfuerzo. No recuerdo una idea nueva en sanidad en los últimos 10 años, o en los últimos 15 años. Ninguna. Y creo que eso es realmente preocupante. No se preocupe que yo voy a acabar rápido. Tenemos un sistema sanitario solvente que está perdiendo claramente algunas cualidades que tenía. Yo, que soy bastante heterodoxo, creo que no hicimos mal la crisis. Se hizo lo que se pudo. Creo que estamos haciendo fatal la salida de la crisis. Es una opinión personal. Creo que esta salida de la crisis está siendo absolutamente falso para el sistema sanitario y para alguna cosa más. No tengo yo nada que en contra de las autonomías y algunas cosas han sido magníficas. Es decir, yo me acuerdo, yo llegué a Santiago de Compostela cuando esto era el INSAL y 6 meses después se transfirió la sanidad a Galicia y fue un lujo lo que nos encontramos en aquella época. Rafa, tú recordarás que cada 2 meses habíamos un quirófano en el clínico, y Manolo Martínez, que está ahí, cada 2 meses habíamos un quirófano. Sin embargo, las autonomías han metido desorden al sistema sanitario. Sabemos que el sistema, con mucha entropía, tiende al caos. Es decir, prestaciones diferentes, modelos de financiación diferentes, sueldos de los profesionales diferentes, calendarios vacunarios diferentes. ¿Cómo vamos a tener 17 calendarios de vacunaciones en España y un sector importante de la población que piense que las vacunas no solo no sirven para nada, incluso que matan a la gente? Eso es una locura auténtica. Creo que el sistema, de alguna forma, lo estamos desordenando en exceso. Creo que estamos controlando mucho las listas de espera y muy poco cosas que son mucho más importantes de la lista de espera. Por ejemplo, la calidad de los procedimientos. Estoy absolutamente convencido que todo el mundo quiere operarse pronto, ponerse su prótesis de rodilla y salir a jugar al fútbol. Pero encima hay que garantizar que esa prótesis no esté
ajustada, que funcione, que no haya tromboflebitis. Y creo que estamos garantizando excesivamente poco la calidad de los procedimientos y estamos trabajando muy poco en calidad y en seguridad. Y finalmente yo le veo otro gravísimo problema en el sistema, y es que la prescripción se está haciendo de una forma excesivamente anárquica. Yo le veo Dios de prohibirle al médico prescribir ni muchísimo menos, pero ¿por qué utilizamos tampoco más los informes de las grandes agencias? Sí, hay informes magníficos que desaconsejan la utilización de algunas cosas y nosotros las seguimos utilizando. En cualquier caso, les comentaba a algunos de ustedes antes de empezar que a mí me gusta la crítica, me gusta la discusión, creo que debemos aportar ideas al sistema, y lo único que quería de estas palabras es facilitar el debate. Y ya te adelanto, a mí me pareció un pésimo ministro. Fue terrible su muerte, terrible. Pero aquella jugada magnífica de un día se levantó y dijo todo el mundo al Sistema Nacional de Salud, pero no aumento los presupuestos, y las listas de espera llegaron a los 5 años, para operarte una rodilla llegaron a los 5 años, creo que fue una forma bastante incorrecta y fue una de las primeras crisis del sistema sanitario, aquella decisión para mí muy poco meditada de Ardeyú, que luego tuvo cosas excelentes, y yo cada vez que voy al Ministerio de Sanidad, que voy con mucha frecuencia, pues soy el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anestesia, bueno, pues me gusta reunirme en el Salón de Actos Ardeyú, porque realmente su muerte fue una tragedia terrible que todos seguimos lamentando. En cualquier caso, no les voy a molestar más. Sí me gustaría ahora darle la palabra a mi buen amigo Rafa Romero, pues para que nos haga una glosa del candidato, o sea que, Rafa, como tienes. Muchas gracias, decano. En primer lugar, yo quiero agradecer a la directiva del Ateneo de Santiago el que me haya elegido para representarle en este acto, y no solo porque es un honor, sino porque además José Martínez Olmo es un granadino, como yo, y nació en Guadix, en un pueblecito con larga historia, ya no es un pueblecito, ya es un gran pueblo con larga historia, donde también nació mi bisabuelo. José Martínez Olmo es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública, es decir, en identificar las necesidades sanitarias, proteger la salud y planificar y gestionar servicios médicos, y además está afiliado al PSOE desde 1983. En suma, es optimista porque es andaluz, conocedor de la sanidad como médico y tiene la posibilidad de cambiarla como político. Fue profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde 1988 hasta el 2004, cuando pasó a la excedencia por asumir responsabilidades en el Ministerio de Sanidad. Durante 10 de esos años fue coordinador del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria, que es un paso obligado durante el primer año de todos los MIR de esa especialidad. Y ha sido director de más de 50 estudios de investigación en prevención de enfermedades y salud pública. Como político, inició su carrera como concejal de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guadix y más tarde en el de Granada, siendo además en Granada delegado de la empresa municipal de Aguas, por lo que debió gestionar una grave crisis que ocasionó la importante sequía que afectó Granada, coincidiendo con el Campeonato Mundial de Esquí de 1966, y creo que la gestionó con éxito, y aún quedan nuevos pozos que son gracias a su obra. Durante los años de gobierno del Rodríguez Zapatero, desde el 2004 a 2011, tuvo responsabilidades en el Ministerio de Sanidad, como director general de Farmacia y Productos Sanitarios, y después como secretario general de Sanidad. Como director general de Farmacia puso en marcha importantes iniciativas como el Plan Estratégico de Política Farmacéutica y la elaboración de la nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Y como secretario general, con distintos ministros como Elena Salgado, Bernat Soria, Trinidad Jiménez y Leire Pajín, participó en la elaboración de leyes sanitarias tan relevantes como la nueva Ley General de Salud Pública, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Prevención del Tabaquismo.
Durante ese periodo se logró la universalización de la sanidad pública, la extensión paulatina de la salud bucodental en toda España y se plantearon estrategias para el control del gasto farmacéutico, como la compra centralizada de medicinas y productos sanitarios. En la legislatura de 2011 fue diputado en Cortes y en las últimas elecciones fue elegido senador por Granada, centrando siempre su actividad política en la salud. De hecho, ha sido el coordinador de los programas electorales de sanidad del PSOE desde ese año, desde el 2004, y ha ejercido como portavoz de sanidad de dicho partido, tanto en el Congreso como actualmente en el Senado. En esa Cámara y desde la oposición ha impulsado una ponencia sobre genómica y medicina de precisión que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios sin excepción, lo que sin duda es un éxito por lo infrecuente de conseguir esto. Fruto de esas experiencias son los libros publicados en estos últimos años. En 2014 publicó ¿Qué pasó con la gripe A?, sobre la famosa pandemia de gripe A del 2009, con el conocimiento que le dio ser el coordinador del Ministerio de Sanidad para las comunidades autónomas en todos los trabajos que se impulsaron para controlarla. Un año más tarde, en 2015, publica el libro La sanidad del futuro, a propósito de la hepatitis C, en el que glosa el milagro de una enfermedad que en solo 25 años se descubre, se conoce su patogenia y finalmente se consiguen fármacos que la curan completamente, pero cuya enorme carestía ha causado una grave crisis política y social. Y en 2017, el libro que se presenta hoy, El futuro de la sanidad en España, reflexiones y propuestas para una sanidad pública solvente. Como no podría ser de otra forma, en una persona experta en salud pública, de izquierdas y optimista, defiende la necesidad de un sistema nacional de salud público, universal, equitativo en todas las comunidades autónomas y de medicina de calidad. En el libro analiza con profundidad y rigor la situación actual de la sanidad y de los distintos agentes que en ella intervienen. Aprovechando que estamos en la Facultad de Medicina, me gustaría citar un párrafo en el que se describe la situación actual de los médicos y que demuestra su conocimiento y lucidez. Cito: la inmensa mayoría de los profesionales no sienten que la organización les respeta, les mima ni les paga bien. Ni los procedimientos de planificación de necesidades son los adecuados, ni los procedimientos de selección, ni las ofertas públicas de empleo, ni las retribuciones, ni la movilidad, ni la carrera profesional, ni el reconocimiento del trabajo bien hecho, ni las actuales herramientas de gestión clínica les son satisfactorias. Como veis, piensa todavía peor que nuestro decano, que nos ha puesto totalmente en cuarentena. Les aseguro que estas palabras reflejan perfectamente lo que sienten mis compañeros actualmente. Pero afortunadamente en el libro, como él mismo nos mostrará a continuación, también se detallan las fortalezas de nuestro sistema, desmonta los argumentos de los que creen imprescindibles disminuir el nivel de asistencia y nos da las soluciones para mantener y mejorar el Servicio Nacional de Salud. Cuando quieras. Gracias, Rafa. Y ahora tiene la palabra, evidentemente, a quien habíamos venido a escuchar, que no era Rafa ni a mí, desgraciadamente. Tenemos el doctor José Martínez Olmos tiene la palabra para los comentarios que considere oportunos. Muchas gracias, decano. Gracias por la amabilidad de permitir la presentación de este libro aquí en este marco incomparable, ¿no?, de la Facultad de Medicina. Y gracias también a Rafael por sus palabras de presentación. Y es verdad que, aunque no nos conocemos, cuando contactó conmigo, la gente que somos de Guadix pasa a los que somos de pueblos, ¿no? Cuando encontramos algún vínculo nos acercamos mucho más, ¿no? Porque esas raíces siempre nos gusta mantenerlas, ¿no? Y hay gente de Guadix en todos los sitios, o bien porque han nacido allí, o bien porque tienen familiares directos de allí. Y también quiero agradecer al Ateneo la invitación. Para mí, sinceramente, es un honor el poder estar aquí. Quiero agradecerles la presencia a todos ustedes. Y voy a tratar de generar
lo que ha sido la idea de escribir este libro es la idea de generar polémica o de generar debate o de generar reflexión ante lo que yo entiendo que es la necesidad de hacer cosas para que la sanidad pública en España pueda responder en el futuro inmediato a las necesidades que tienen los españoles y las que van a tener, las que tienen ahora y las que van a tener en el futuro. Y hago una reflexión en el libro que pretende ser como una visión de sistema, aunque el sistema como tal no existe, porque el sistema es una entelequia, es la construcción de una construcción intelectual de lo que es una sanidad que está descentralizada, y el sistema se supone que es la suma de esas sanidades descentralizadas, que tiene que ser para cumplir las aspiraciones que tiene la sociedad y las obligaciones que tiene por la Constitución el gobierno de turno, pues tiene que ser coordinada esa sanidad descentralizada para que sea igual. Las aspiraciones que tiene la sociedad están claras, porque las vienen manifestando por diferentes vías. Las más relevantes suelen ser las que expresan en encuestas que se hacen sobre opinión de la Asociación de Investigaciones Sociológicas, pero también otros organismos, o las que se recogen cuando se hacen encuestas de satisfacción de usuarios, o las que nos trasladan organizaciones fundamentalmente de pacientes, de usuarios. Las aspiraciones de la sociedad, donde hay un gran denominador común en relación con la sanidad pública, es la de tener la mejor sanidad posible en cuanto a calidad, y esto significa que todos los avances científicos puedan estar a la disposición de las personas que lo necesiten, y que eso sea con igualdad. Es decir, que no haya desigualdad por razones ni territoriales, ni sociales, ni de género, ni de ningún tipo. Esto no era así en los años 80, cuando empieza a construirse el sistema sanitario y se publica y se aprueba la Ley General de Sanidad. Había una gran diferencia entre la visión que tenía una parte de la sociedad y desde la política, tanto la derecha como la izquierda. Yo hace un momento comentaba que cuando la Ley General de Sanidad se aprueba en el año 86, cuando uno analiza, y es muy interesante analizar las cosas retrospectivamente, las posiciones de la izquierda y de la derecha eran diferentes. Alianza Popular, que era entonces el partido mayoritario de la derecha, que era la alternativa, bueno, alternativa con 202 diputados del PSOE en el Congreso, que era la alternativa, el portavoz de Sanidad se manifestaba que no apoyaba la Ley General de Sanidad porque lo que pretendía Ernest Llull y Felipe González era poner en pie un sistema comunista de salud. Pero esto, cuando lo ves 40 años después, queda un poco cómico, ¿no? Porque eran posiciones de aquellos tiempos que ahora no son las mismas. Sin embargo, la gente sí que nos traslada, y lo traslada de mil maneras, como he dicho, cuando se hacen encuestas o cuando se hacen manifestaciones, o ahora, cuando la encuesta del CID desde hace 4 o 5 años nos manifiesta una novedad, y es que entre las preocupaciones de la gente está la sanidad, y en 30 años anteriores entre las preocupaciones de la gente no estaba la sanidad, nos manifiesta la gente en España, y yo quiero ser muy de denominadores comunes para el conjunto del país, la preocupación por asegurar que el sistema sanitario dé calidad y dé equidad. La igualdad y la calidad son variables que nos unen, y digamos que además son los objetivos que sitúa la Constitución española al gobierno del Estado. Le da unas competencias que tienen que ver con asegurar igualdad. Es el gobierno del Estado el que tiene la competencia para decir qué prestaciones se incorporan a la cartera de servicios y por lo tanto son de obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas para garantizar la igualdad, y también le da competencias de coordinación para hacer posible que aspectos, por ejemplo, los que tienen que ver con salud pública, cuando hemos tenido grandes desafíos, pues se actúe de una manera coordinada. Si el gobierno no cumple bien esas funciones, de la misma manera que si los gobiernos autonómicos no cumplen bien las suyas, que son de gestión de servicios sanitarios, se deterioran pues, objetivos que son sociales. Los del gobierno, los de carácter de Estado, y no lo digo porque ahora esté gobernando un partido determinado, sino porque es la competencia, son los de asegurar eso. Y hoy hay una enorme preocupación sobre el futuro de la sanidad en relación a la calidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema. Ese es el motivo fundamental por el que traigo en el libro una serie de reflexiones que ahora comentaré cómo se plantean, pretendiendo
contribuir a un debate que creo que socialmente es necesario para que eso conlleve decisiones que puedan permitir responder a los desafíos que el sistema sanitario tiene que plantearse. Y hacerlo en un marco como el del Ateneo, que es de reflexión, de debate, pues yo creo que es un sitio adecuado para eso. Y lo hago desde la perspectiva, yo creo que cuando se analiza el sistema sanitario, es difícil hacer un juicio que sea justo, porque los profesionales dicen fatal, ¿no? por simplificar. Los políticos, dependiendo de quién gobierne, estupendo. Hay un discurso que dice, tenemos un sistema sanitario extraordinario. Bueno, pues yo creo que es verdad una cosa y la otra. Y lo que planteo en el libro es que tenemos un sistema sanitario que cuando lo analizamos desde el punto de vista de la evolución de los últimos años, es un sistema sanitario que es un ejemplo de éxito colectivo, porque quienes tenemos edad sabemos que lo que teníamos en los años 80, comparado con lo que tenemos hoy, es totalmente diferente. Se construyó un sistema sanitario, se universalizó la sanidad, se dotó de medios, se planificó y se crearon centros de salud, hospitales, etcétera. Todo eso, junto a la labor de hacer un sistema nacional de salud que tiene orientación no solamente asistencial, sino también de prevención y de promoción, todo eso, junto a otros factores que no son de la sanidad, ha influido en que la calidad de vida, la esperanza de vida, los indicadores de salud hayan sido evolutivamente mucho mejores. Y de hecho nos situaron entre los mejores sistemas sanitarios del mundo. Pero también es verdad que se está deteriorando el sistema, fundamentalmente por dos razones. Una, la crisis económica, que ha tenido unas consecuencias que trataré de analizar, y otra, la ausencia de planificación estratégica. En este momento se puede afirmar que España no sabe qué sistema sanitario quiere tener en el futuro. Sinceramente, los que nos dedicamos en una u otra forma al sistema sanitario, no tenemos, en una época en la que se supone que la transparencia y la obligación que tenemos los poderes públicos de decir qué queremos hacer y de dar cuenta de lo que hacemos, no tenemos la posibilidad de saber cuál es el proyecto, la propuesta que tiene nuestro país, que debiera de ser la que el gobierno con las comunidades autónomas traslada a los ciudadanos para que el sistema sanitario gane una serie de desafíos que ahora trataré de comentar. Y si no tenemos planificación estratégica, como si la tuvimos en los años 80, no podemos garantizar que la sanidad del futuro responda a los intereses de la ciudadanía. Eso no quiere decir que la sanidad del futuro sin planificación estratégica no vaya a tener calidad asistencial, no vaya a haber buena intervención quirúrgica, buena asistencia sanitaria, pero como sistema sanitario, para que sea con equidad, con calidad para todos y eficiente, por lo tanto sostenible, como no haya planificación estratégica, como no haya política sanitaria, no se puede garantizar que sea ese el objetivo que luego se pueda conseguir. Voy a tratar de argumentarlo. Por una parte, el sistema sanitario tiene una serie de desafíos en España que son propios de nuestro modelo, de nuestra idiosincrasia, de nuestras circunstancias particulares. Y por otra parte, la sanidad tiene una serie de desafíos que son consecuencia de una serie de factores que están por encima del hecho de ser español o de estar en España. Ahora trataré de poner algunos de ellos encima de la mesa, lo trato con más detalle en el libro. Y de cómo respondamos a esos desafíos particulares y a esos desafíos que son generales de contexto, va a depender lo que vaya a pasar en la sanidad. Desafíos, digamos, o problemas o situaciones particulares. O sea, nosotros tenemos, de manera particular, y porque lo que cito en primer lugar no significa que sea lo más importante, es muy importante, es la insuficiencia presupuestaria. La sanidad española, cuando analizamos los presupuestos sanitarios, tiene una insuficiencia presupuestaria agregada del entorno de 8 o 10.000 millones de euros todos los años. Aproximadamente el 15% del presupuesto que realmente se gasta no está en los presupuestos de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Cuando yo decía al principio que cuando hablamos de sistema hablamos de una especie de entelequia, ¿qué gastamos en sanidad? Pues gastamos en torno a 60.000 millones de euros, pero es cuando sumamos lo que gasta cada comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Porque así como tenemos organizado un sistema descentralizado, del que yo creo que podemos estar bastante satisfechos, tiene una serie de cosas a mejorar, pero yo creo que el sistema sanitario en ese sentido, en cuanto a descentralización, yo defiendo que ha sido un éxito del sistema. Que si se hubiera mantenido centralizado, no estoy seguro, nadie puede demostrar lo que decía a continuación, que hubiese sido mejor. Porque lo que había era un sistema centralizado de los años 80 con una enorme desigualdad entre territorios, dentro de los territorios, y entre a primaria y atención hospitalaria.
Y fue, en mi opinión, la descentralización la que condicionó el hecho de que los gobiernos que están cerca de los ciudadanos tienen que responder a sus necesidades, condicionó resolver problemas estructurales que tenía el sistema sanitario de los años 80, desde la perspectiva de la equidad, de la igualdad y de la calidad, ¿no? Pero bueno, esto es una afirmación indemostrable. Lo que sí puedo demostrar es que la inequidad de las desigualdades que había en los años 80 eran mayores que las que hay ahora, con los datos de los indicadores de salud. Entonces, cuando alguien dice hoy, que yo lo respeto, las comunidades autónomas son un problema para la igualdad, yo digo, lo que era un problema era el insano para la igualdad. El problema no es que haya desigualdades, el problema es que no haya políticas contra las desigualdades. Esto sí que es un problema. ¿Podríamos haber tenido un sistema centralizado? Sí, pero no lo tenemos. ¿Vamos a tenerlo? Probablemente no. Ya lo veremos, porque eso requeriría un cambio constitucional y un acuerdo que yo creo que no está en la base de la sociedad, pero pronosticar el futuro no es fácil, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos lo que tenemos. Lo que sí es verdad es que no hay políticas contra las desigualdades. Esto sí es una afirmación que se puede mantener. Desigualdades siempre va a haber, algunas de las que haya no deberían de estar, otras van a ser inevitables porque tienen que ver con factores ambientales, con factores genéticos, lo que sea. Lo que no es inevitable es que no haya políticas contra la desigualdad. Forma parte del hecho de aspirar a un sistema sanitario como el que construimos, el que haya políticas frente a la desigualdad. Y esa es una de las competencias que tiene el gobierno para España y las comunidades para su territorio. Pero hablando de sistemas nacionales de salud, esa es una competencia del gobierno, es una responsabilidad del gobierno el establecer políticas que corrijan las desigualdades, ¿no? Que las debe de hacer con consenso, pero es su responsabilidad. Si hoy tenemos problemas de desigualdad entre una comunidad y otra, cuando nos movemos en el territorio, no es la primera persona que seguramente aquí tendrá un testimonio directo o indirecto de que alguien que se va de Santiago de Compostela mañana a Granada con una receta de su médico, en Granada no le van a dar en la farmacia la receta. ¿Por qué? Pues porque hay problemas burocráticos administrativos que dificultan eso. Por lo tanto, es una desigualdad. ¿A quién le corresponde arreglar eso? Pues tanto a los dos gobiernos afectados, pero fundamentalmente al gobierno de España, que es el que tiene la responsabilidad de que esas cosas no sucedan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tenemos un problema desde ese punto de vista de una financiación insuficiente, porque el modelo de financiación autonómica no da los recursos necesarios ni con equidad a las comunidades autónomas. De tal manera que, como con la crisis ha habido que recortar los presupuestos, nos encontramos que el 1 de enero de cada año, los presupuestos que hay en la comunidad autónoma que queramos tienen alrededor del 15% menos de lo que realmente van a gastar el 31 de diciembre. Y como esa situación se ha cronificado y en el caso de las circunstancias de la crisis se ha agudizado, el principal condicionante de las desigualdades que hay ahora mismo y de los problemas de gestión de asistencia sanitaria que tienen las comunidades autónomas es insuficiencia presupuestaria. Porque cuando empieza el año presupuestario, los consejeros y consejeras, los gestores y gestoras y los jefes de servicio que tienen que cumplir los objetivos, tienen como una de sus principales funciones procurar que el déficit sea el menor posible. Pero es imposible que no haya déficit. Y entonces lo que sucede es que dejamos de pagar a proveedores, dejamos de contratar profesionales, o dejamos de hacer pruebas diagnósticas o dejamos de hacer intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, las consecuencias, cuando uno analiza el periodo de crisis, es un incremento desigual de la lista de espera, pero estamos hoy en listas de espera récord, de las que son de las patologías quirúrgicas que pueden esperar, un incremento récord, desigual, según qué comunidad autónoma. Tenemos un incremento de la falta de profesionales, es decir, tenemos menos profesionales, en torno a 30.000 profesionales menos que en el año 2011, también desigual, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente podríamos decir. Y como tenemos que pagar a los proveedores como sistema, pues el gobierno tira de una solución que la vende de una manera que yo creo que nos genera a todos una ficción sobre la situación, que es con el Fondo de Liquidez Autonómica. El Fondo de Liquidez Autonómica es un préstamo bancario. Lo que hace el gobierno, conste que probablemente cualquier gobierno haría una cosa parecida, otra cosa es como se vendiera, pero lo que hace el gobierno es que aprovecha que una de las respuestas que da Europa a la crisis económica en el año 2012, que es inundar de millones de euros a los bancos al 0% del Banco de Crédito del Banco Central Europeo, para que los bancos traten de ayudar a la sociedad a través de créditos baratos a las pequeñas y medianas empresas, pues lo que
que hace es que de los en torno a 400.000 millones de euros que pone encima de la mesa para la banca española, pues el gobierno dice un momento, como tengo que prohibir en mi estrategia de control del gasto público, tengo que prohibir a las comunidades autónomas que acudan al mercado del dinero para financiar su déficit, y yo sé que déficit va a haber, porque si queremos que, si en un año concreto quisiéramos que no hubiera déficit, tendríamos que cerrar un montón de servicios. Como eso no lo hacen, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ser el que gestione los préstamos. Pero hago la gestión del préstamo diciendo a la banca, tienes que dedicar, el primer año fueron en torno a 30 o 40.000 millones de euros, a prestárselos a las comunidades autónomas, esto se va a llamar Fondo de Liquidez Autonómica, yo, gobierno, hago de avalista de ese préstamo y pongo de condición a las comunidades autónomas que tienen que hacer un plan de ajuste, que es como lo que haría el banco si va uno a pedirle un préstamo y el banco sabe que está en bancarrota. Te presta el dinero si sabe que se lo va a devolver. Y sabe que se lo va a devolver por dos vías. Una, porque haga ajustes en tus gastos estructurales, y otra, porque tenga una avalista que si no te sale bien va a hacer frente al préstamo. En el fondo lo que hace el gobierno es, aprovechando una situación, avala esos préstamos, pero es un préstamo bancario que obliga a las comunidades autónomas a hacer un plan de ajuste. El FLAP, en lo que tiene que ver con sanidad desde el año 2012, supone el FLAP en torno a 50.000 millones de euros. Eso está en el debe del sistema agregado. Eso está en el debe, que está muy bien, porque, ¿por qué digo que es una ficción? Pues porque con lo que hay en los presupuestos se pagan las nóminas, se pagan los profesionales, etcétera, etcétera, con lo que falta se pagan las farmacias, se pagan a la industria farmacéutica y se pagan a los proveedores. Cobran, pero cobran de un dinero que no está, ¿de acuerdo? Está bien porque pagamos, somos un país que en ese sentido somos serios, somos más solventes que cuando empezó la crisis, nos sirve la medicina, nos sirven los productos sanitarios, perfecto, pero nos falta todos los años un dinero que condiciona la gestión de las comunidades autónomas. Por lo tanto, una pregunta sería, ¿por qué si España puede pagar eso, aunque sea con un poco de retraso, no lo pone en los presupuestos desde el inicio? Es una pregunta como otra cualquiera. No es lo mismo que yo empiece a gestionar mi casa si necesito 1.000 euros, con los 1.000 euros todos los meses, que con 900, aunque sepa que luego en marzo me van a dar la diferencia para pagar lo que digo, como un préstamo. No es lo mismo, porque la gestión que se hace está condicionada. Entonces, ¿esto es dramático? Pues cada uno que opine lo que quiera. Lo que digo es que es una causa de desigualdad en la gestión y desigualdad en otras cosas. Por ejemplo, ¿es desigualdad que Andalucía haga una subasta de medicamentos y no la haga Galicia o Madrid? Los que salen perdiendo dicen que es una desigualdad. Porque claro, pierden, o sea, si paracetamol, por inventar un principio activo, en Andalucía lo dan 5 laboratorios y en Galicia lo dan 25 laboratorios, pues los 25 pueden jugar a vender paracetamol, en Andalucía 20 no podrán vender. Pero eso no significa que los ciudadanos andaluces tengan un paracetamol diferente al paracetamol que tienen los gallegos. Sin embargo, en el debate se utiliza como una desigualdad, ¿vale? Bien, esto es un debate. Se puede argumentar políticamente, científicamente, pero a lo que me refiero es que cuando una comunidad, por las razones que sea, toma una decisión de gestión que pretende ahorrar para poder cumplir lo mejor posible su déficit, sin que se afecten los resultados, y otra no lo hace, una está en mejores condiciones, en teoría, de poder atender sus obligaciones, y en teoría, hago una simplificación, puede tener menor listas de espera que otra. Porque no hay un planteamiento global, hay un planteamiento particular, ¿de acuerdo? ¿Es bueno o malo? Ahí está la pregunta para el debate. Pero lo que quiero decir es que parte del debate que hay en la actualidad sobre las diferencias que existen entre regiones en la prestación de servicios o en la dispensación de medicamentos o en lo que queramos, parte de esa situación tiene como condicionante estructural la insuficiencia presupuestaria. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahí queda eso si queremos que eso no sea así. Porque también hay que tener en cuenta que en relación con la financiación nos encontramos que hay comunidades que invierten 1.000 euros por habitante y año y hay comunidades que invierten 1.700 euros por habitante y año. Entonces, esa diferencia también nos tendremos que plantear desde el punto de vista de la financiación si responde a que hay diferencias de salud que hacen que en una comunidad sea más necesario que en otra, o si depende de que el modelo de financiación genera un resultado asimétrico entre una y otra. ¿De
acuerdo? Que condicionan, en la medida en que la financiación autonómica no sea equitativa, condiciona que los servicios que tienen que prestar las comunidades autónomas, que son servicios del Estado de Bienestar, pues tengan unas más dificultades que otras para prestar. Y ahí estaría una razón, si fuera así, estructural de las desigualdades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el debate de financiación es muy importante. Muy importante. La pregunta que nos tenemos que hacer es si sanidad como sector tiene el peso necesario para que el resultado de ese debate le dé equidad. No sé si me explico. Lo voy a tratar de decir de otra manera. Si está claro que en el debate de financiación sanitaria, de financiación autonómica, el argumento cuando pedimos más financiación de que la sanidad es un servicio importante está encima de la mesa. Y todas las comunidades dicen, es que dedico el 35 o el 40% de mi presupuesto a la sanidad, luego como el gobierno no me financia bien, tengo problemas para la financiación de la sanidad. Y es verdad. Pero cuando se acuerda el modelo de financiación y lo que viene adicional a la comunidad autónoma llega a la Consejería de Hacienda, la pregunta que hay que hacerse es si ese adicional que ha llegado va el porcentaje que le corresponde del argumento que se utilizó para incrementar la financiación. Y la respuesta en cada comunidad es diferente. En teoría, si mañana se cierra un modelo de financiación autonómica que le diera a la autonomía, inventémonos la cifra de 10.000 millones más de euros, lo lógico sería que cuando lleguemos a Galicia, a Andalucía, a Madrid o lo que sea, el porcentaje del presupuesto que supone la sanidad en el presupuesto de la comunidad autónoma sea el porcentaje del adicional que se meta en sanidad, en teoría. Pero eso no suele ser así. Eso sería otro elemento de por qué el peso tiene sanidad. Y aquí entonces yo quiero hacer una reflexión que en el fondo es como una especie de reproche, pero es que la palabra es muy fea. Es que el gobierno tendría que estar, el Ministerio de Sanidad tendría que estar liderando en este momento el debate sobre lo que necesita la sanidad para la suficiencia presupuestaria. Luego, el acuerdo que hagan los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno y con el ministro de Hacienda y de Economía sobre cuánto se ponga en la financiación será lo que tenga que ser. Pero sanidad tiene que hacer su papel. Cuando nosotros estábamos en el gobierno en el 2008, y no que lo hiciéramos perfecto ni nada de eso, sí teníamos claro que el Consejo Interterritorial tenía que decirle al ministro Solbes, en aquel tiempo, lo que necesitaba la sanidad. Y eso se lo dicen los consejeros en el Consejo Interterritorial. Nos falta X. Eso se traslada a ese debate y luego ya veremos cómo la economía puede aguantar las peticiones de sanidad, de educación, de servicios sociales y qué distribución se hace. Pero esa ausencia, esa no estar presente en un debate tan importante como el actual, puede perjudicar a la sanidad porque no se hace visible como sistema lo que necesita en una cuestión que es central en la manera que condiciona el día a día de la gestión. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un elemento particular de los varios que hay en el futuro, que puede condicionar el futuro de la sanidad. Eso no tiene que ver con lo que pasa en otros aspectos que son más estructurales, pero son de otro contexto. Por ejemplo, el envejecimiento poblacional es un tema de España, pero es un tema de Europa, ¿de acuerdo? Pero esto es otro condicionante. El envejecimiento poblacional condiciona el futuro de la sanidad en la medida que tenemos previsión de que en los próximos 15 años tendremos muchísimos millones más de personas mayores de 65 años, muchísimos millones más de personas con enfermedades crónicas y muchísimos menos, en términos porcentuales, de personas jóvenes, por lo tanto, con enfermedades agudas. Y aunque esta reflexión se está haciendo razonablemente bien en la sanidad española, incluso como sistema, porque las comunidades trabajan en esto conjuntamente para tratar de reorientar el sistema hacia la cronicidad, no está resuelto cómo va a terminar esto, porque esto condiciona incluso el papel de los profesionales, condiciona cuántos geriatras tenemos que tener, qué papel pueden hacer las enfermeras en los centros de atención primaria, en los hospitales. Se están haciendo cosas, por supuesto que sí, pero no está resuelto cómo eso se traslada a los elementos de formación y a la previsión de necesidades de recursos humanos para poder hacer posible que el sistema sanitario responda en términos de calidad y de organización adecuadamente a lo que es un elemento estructural que tiene que ver con la evolución demográfica. Esto, aquí estamos algo mejor, pero hay mucho todavía que profundizar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que desde el punto de vista del debate económico de la financiación, el hecho de que sanidad,
que dicho sea de paso, voy a hacer un pequeño paréntesis, es un sector que tiene no solamente una enorme importancia porque en la sociedad queremos una sanidad estupenda, es que es un motor de la economía. La sanidad tiene características que no están suficientemente vendidas ante quienes tienen que tomar decisiones de financiación en el ámbito de la presidencia de los gobiernos y de la consejería o ministerios de Hacienda y de Economía. Y es que es la primera empresa del país, es la empresa que más trabajadores tiene. En torno a 1.200.000 personas trabajan directamente de la sanidad. Y la sanidad, que además tiene, desde el punto de vista de los profesionales, son profesionales altamente cualificados, lo cual le da una característica específica a la hora de gestionar. No es lo mismo gestionar con trabajadores no cualificados que con trabajadores que son expertos en lo suyo. No voy a descubrir aquí nada que no sepan ustedes. Pero al ser un sistema que la sociedad quiere y lo mantiene, y que es un sistema que genera empleo y que además parte de su actividad da soporte a la I+D+I en lo que tiene que ver con medicamentos y productos sanitarios, es un sistema que tiene una trascendencia económica que ya está estudiada, que hay datos que demuestran que por cada euro invertido retornan entre 4 y 6 a la sociedad, por esta vía indirecta, por el empleo, pagan su impuesto a los trabajadores, etcétera, por el tema de la investigación, que retorna también en la medida que un país sea capaz de tener patentes, etcétera, etcétera, tiene un retorno a la sociedad. Por lo tanto, en lugar de ver la sanidad como muchas veces desde el sector de la economía, desde el sector de la gestión de la economía, se ve como un gasto, es una inversión, ¿vale? Quiero ese paréntesis para decir, bueno, sí, somos magníficos, pero como necesitamos más recursos, vamos a competir con otros sectores del bienestar social que también son importantes para la sociedad. Y el principal adversario para la sanidad son las pensiones, desde el punto de vista económico. Porque lo que está claro es que nosotros podemos tener una sanidad mejor o peor. Si es mala no la querremos, eso está claro. Con defectos la vamos tolerando. Pero lo que la gente no va a aceptar es que no haya pensiones. Y por lo tanto, el adicional que pueda generar nuestra economía, si es bien gestionada, para poder hacer frente a la necesidad del estado de bienestar, el principal competidor son las pensiones, como es lógico. Sabemos que vamos a tener un número X de pensionistas en los próximos años, sabemos perfectamente que esto le damos a un botoncito y sabemos que en función de lo que has cotizado tú, si cuando estemos jubilados vamos a tener que pagar tanto. Podemos aplicarle correcciones de la mortalidad y podemos tener un mapa perfecto de qué necesidad económica, si no cambiamos ninguna de las variables que definen las pensiones, vamos a tener en los próximos años. Y las vamos a tener que atender, con reformas o sin reformas. Pero esos son recursos que no irán a otro sitio. Entonces, como lógicamente competiremos por recursos adicionales, y además yo personalmente entiendo que si algo prioritario son las pensiones, pero para poder competir en condiciones, Sanidad necesita trasladar al debate social sus necesidades. Y por eso, una de las cosas que yo planteo en el libro es que, claro, hay mucho debate sobre la necesidad de hacer un pacto de Estado por la sanidad. Yo soy partidario de un pacto de Estado, pero no soy ingenuo. No es fácil porque tenemos visiones muy diferentes que no son ideológicas solo, son fundamentalmente de la gestión de los intereses internos. O sea, cuando no ha habido acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, la diferencia ha sido cómo se gestionan los intereses que están dentro de la sanidad. Y no solamente una cuestión ideológica, también ideológica, pero no es la más importante. Pero bueno, lo que soy más partidario es que si realmente queremos superar los desafíos, lo que tiene que haber es un pacto de la sanidad con el Estado. Porque si vamos a pedir más recursos, lo que tenemos que hacer es cambios en lo que tengamos que cambiar para gestionar con eficiencia esos recursos adicionales que si los ponemos aquí no están allí. Y son cosas también importantes lo que hay allí, las pensiones, los servicios sociales, la educación, etc. Por lo tanto, es necesario este debate también por ese motivo. Pero luego hay, y termino, hay más, pero hay algunos otros factores estructurales que condicionan la sanidad del futuro, porque los cambios tecnológicos y los avances científicos nos llevan a otra manera de actuar en la medicina en alguna área del conocimiento médico. Por ejemplo, la genómica nos está descubriendo, especialmente en el ámbito del cáncer, también en el ámbito de la fecundación, también en otro ámbito, nos está descubriendo nuevas formas de detectar con anticipación las enfermedades. Si yo sé que una persona, porque tiene
una carga genética determinada, con el crecimiento del genoma, puedo pronosticar que va a tener una enfermedad con un determinado tipo de necesidades, y sé que, y si sé que depende de qué enfermedad hablamos, actuamos con medidas de prevención, de promoción, que puedo retrasar o evitar la aparición de esa enfermedad, tengo que hacer una actuación determinada que hoy no puedo hacerla si no conozco la enfermedad de esa perspectiva, ¿de acuerdo? O si conociendo por el ámbito este que estamos comentando, que un tratamiento le va a servir a esta persona y a lo mejor no le sirve a la otra, pues precisamos. Es decir, estamos viendo cómo en determinado ámbito del conocimiento técnico, en este caso de la genómica, se derivan nuevas formas de detección precoz, de diagnóstico y de tratamiento que, aparte de que van a ser costosas en función de cómo hagamos las cosas, de cuánto nos puede costar y cómo va a ser de sostenible esto, es otro debate, van a cambiar, están cambiando ya, la manera de actuar de los médicos y de la enfermería y de los profesionales que trabajan en la sanidad. Porque esto se está incorporando al conocimiento y a la actuación, ¿de acuerdo? Entonces, genómica nos abre un panorama que los expertos nos están trasladando que puede suponer una revolución en la medicina. ¿Al 100% de los problemas de salud? No, vamos, no necesariamente, ya veremos. Pero sí en algunos, es una revolución. Y esa revolución supone la necesidad de adaptar la infraestructura, pero una cuestión muy importante, donde empieza a llegar la medicina genómica, la medicina de precisión, no solamente en España, pero hablando de España, llega con desigualdad. Porque el coste y porque el conocimiento está desigualmente, el coste es alto y el conocimiento está desigualmente repartido. Y por lo tanto, como el sistema no se plantea una estrategia vinculada a asegurar la igualdad, nos podemos encontrar que ya lo están denunciando, que encontremos que algunas posibles soluciones a las enfermedades no estén bien distribuidas en los servicios de salud del territorio. Por eso nos hemos planteado, yo trasladé en el Senado una reflexión al respecto, propuse una ponencia de estudio, me la aprobaron todos los grupos políticos, hay que tener en cuenta que tiene mucho mérito, no porque la haya hecho yo, es que en el Senado el PP tiene mayoría absoluta y puede decir que no lo que quiera, pero allí se aceptó y estamos en este momento analizando en profundidad con expertos que hemos traído, que estamos trayendo a analizar el fenómeno para ver qué recomendaciones tenemos que darnos a nosotros mismos como país para organizarnos el futuro y tratar de que sea sostenible. Por ejemplo, el coste de estas terapias y el coste de las terapias en general requiere un esfuerzo no solamente del gobierno de una nación, sino en Europa, requiere el esfuerzo de Europa. Y no es razonable que nos pase lo que pasó con las terapias de la hepatitis C al principio. Los precios tienen que ser precios que interesan a las compañías que invierten en investigación, porque al ser terapias que son útiles, son terapias que son útiles al conjunto teóricamente deberían de ser al conjunto de la humanidad, pero como la humanidad no tiene sistema sanitario, al menos de los países desarrollados. En Europa somos países desarrollados, somos 500 millones de personas y muchas veces políticas de aproximación al coste de las tecnologías y de las terapias hechas desde la Unión Europea te dan más rendimiento desde el punto de vista de la eficiencia que si la haces desde un país pequeño, por muy grande que sea. Por lo tanto, también en el tema de la sostenibilidad es un abordaje para todas las terapias, pero esta en concreto tenemos que trabajar bien el que tengan un precio adecuado e incluso ir de la mano de la industria para buscar mercados en el mundo desarrollado que permitan precios razonables. Todo esto es muy discutible, pero esto es el elemento que está en la reflexión que hacemos en el libro, porque precisamente el cómo nos adaptemos a estas nuevas tecnologías y el cómo lo resolvamos nos puede permitir no que España tenga estas técnicas, las tiene, estas terapias las tiene, pero que no las tenga de manera desigual, que no las tenga a precios que no sean razonables. De aquí, de esta reflexión, se va a derivar una serie de propuestas y los poderes públicos tenemos que ver si lo asumen o no, pero tendrán que asumirlas, ¿no? En la medida que estén bien fundamentadas. Pero decía que la innovación tecnológica nos genera desafíos que son muy trascendentes. Aquí he puesto uno, pero es que hay una serie de reflexiones que no se están haciendo sobre ventajas o cambios tecnológicos que están ya y que están a las puertas de cambiar incluso el modo de producción en muchos sectores, incluso en nuestra vida cotidiana, que es la robótica. La robótica va a cambiar la manera de organizar las organizaciones en general. De hecho, fíjense, gente que sabe de esto,
traslada, puede parecer como lo de Julio Verne, ¿no? Pero nos traslada que es posible que tengamos máquinas que hagan diagnósticos precisos y por lo tanto el papel de los profesionales es diferente. Si sucede eso, pues claro, no es lo mismo tener, si los médicos no tienen que, imaginemos, que no tienen que hacer diagnósticos, pues tienen tiempo para otras cosas, tendrán que hacer otras cosas. Podemos tener robots que pueden ser asistentes, de hecho empieza a haber noticias en los medios de comunicación, que esto he hablado con expertos, pero lo que empieza a aflorar a la ciudadanía es que hay un desarrollo tecnológico que probablemente nos lleve a otro mundo en los próximos 40 o 50 años, que eso no es nada en una vida, puede ser mucho para nosotros, pero no es nada, hasta el punto de que eso va a cambiar las organizaciones. ¿Se puede predecir eso? No. Pero lo que no puede ser es que nosotros no tengamos una observación sobre lo que está pasando para ver cómo podemos adaptarnos a eso. Porque esto va a llegar, está llegando en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, una de las carencias, por lo tanto, que tiene la sanidad para poder anticipar estos desafíos que estoy comentando es la planificación estratégica, que es el método que tienen las empresas, los organismos públicos, etcétera, digamos, el conocimiento de las personas para saber dónde queremos ir, cómo está nuestra situación y qué elementos del contexto tenemos que incorporar para llegar allí, revisando hasta dónde hemos llegado para ver lo que ha fallado para volver a corregir el rumbo. Eso es la planificación estratégica. Al no tener desde el Ministerio esa actividad, nosotros estamos, yo creo que a ciegas, sinceramente. Fíjense, yo les voy a trasladar una preocupación importante para esto. Yo he estado en el Ministerio 8 años, pero llevo mucho tiempo dedicándome a lo que es la gestión de los servicios sanitarios desde el punto de vista también de la docencia, y soy una de las personas, de las muchas que hay en este país, que conocen la evolución de nuestro sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad está descapitalizado. Nosotros tenemos hoy 700 funcionarios menos en el Ministerio de Sanidad que hace 5 años. Está descapitalizado fundamentalmente porque se ha aplicado la lógica del recorte, ¿no? Como no tengo dinero, el que se jubila no se repone. Bueno, 700 funcionarios menos cuando el Ministerio de Sanidad, con la historia, gobernado por el PSOE y por el PP, no es una cuestión de partido, ha sido un ministerio ejemplar en cuanto a la calidad de sus funcionarios, pues no es razonable que hoy tengamos, a mí no me preocupa que sean 700 o 500, porque seguramente entre los 700 habrá PDL o habrá personal administrativo. No es la misma la necesidad que había en los años 80 de este tipo de profesionales que hoy, con la informática, etcétera, etcétera. Pero lo que no es razonable es que los funcionarios que son cualificados de promoción de la salud, de salud pública, de farmacia, de tecnología sanitaria, no se repongan y no se actualice su conocimiento para poder asesorar en la toma de decisiones. Esto es un problema serio también. Por lo tanto, no es una cuestión de recorte del número de trabajadores, que tiene su importancia en el empleo. Es mucho más importante el no querer nutrir a quien tiene que estar vigilando para hacer esta función del perfil de profesional que se necesita y del número de profesionales que se necesite. Por lo tanto, lo que yo pongo de manifiesto es el abandono de una responsabilidad que puede tener consecuencias, no pretendo hablar de catástrofe, pero sí consecuencias innecesarias. Porque España, cuando presenté el libro en Madrid, tuve la suerte que me lo presentó Felipe González, le dije una cosa que estoy convencido. Le dije, en España hemos tenido una historia de éxito con la puesta en marcha del sistema sanitario. Copiamos mejorando el sistema británico, lo desarrollamos y lo hicimos bien, ¿vale? El balance, éxito. Como colectivamente hablando, los que hayan gobernado que se pongan las medallas que quieran, pero la propia sociedad, los profesionales, nos podemos sentir satisfechos de que hemos tenido una historia de éxito. Y lo hicimos en los años 80 sin tener el conocimiento y la experiencia en desarrollo de sistemas sanitarios que tenemos hoy. No olvidemos que salíamos de una dictadura. Nuestra visión, nuestra experiencia de lo que pasaba en otros países era muy lejana. Nuestro desarrollo de formación de directivos, etcétera, era muy diferente al que hoy, con todos los defectos que tengamos. Pero hoy tenemos, yo se lo dije a Felipe, ojalá en los años 80, que lo hicisteis muy bien en términos globales, y no hablo del PSOE, sino de la generación aquella, ojalá hubieseis tenido la experiencia que tenemos ahora como país.
porque seguramente lo podíamos haber hecho todavía mejor, ¿no? Era lo que teníamos, y hoy que tenemos conocimiento, experiencia, tenemos un montón de profesionales muy cualificados que representan a España en numerosos organismos técnicos, tenemos gerentes con experiencia, todo, con sus defectos, con todo, nadie somos perfectos. ¿Por qué nos tenemos que permitir el lujo de no aprovechar ese conocimiento para replanificar y poder dar respuesta a este tipo de desafíos? Esto no nos lo debemos de permitir. Si no lo hacemos, insisto, ¿va a ser una catástrofe? No. Lo que no podemos garantizar es una sanidad sostenible, equitativa y de calidad para todos. Porque si no se hace, queda en manos entonces solamente de lo que pueden hacer las comunidades autónomas. Habrá comunidades autónomas que lo hagan bien, otras que lo hagan mejor y otras que lo hagan regular. Pero no será un planteamiento, el colectivo que aspira a cualquier ciudadano de España, común para todos los españoles. A mí me parece que esto es importante comentarlo. Estas son cosas que yo he planteado en el libro. Y ya voy a terminar, para entrar en debate o en profundizar cosas. Yo llevo mucho tiempo dedicándome a la política. Y conozco, o tengo una visión particular, de que la imagen de los políticos no es buena. Y no crees que la de los médicos es mejor en algunos ámbitos, y la de la enfermería, en fin, todos tenemos nuestros defectillos, ¿no? Pero cuando uno habla de estas cosas, yo tengo el prurito de que seguramente habrá quien me escuche y diga, claro, esto lo dice porque se dedica a la política. Esto lo dice porque es del PSOE y se mete con el PP. Eso tengo que asumir que forma parte, y sobre todo quien no le conoce a uno, pues no le pone las características personales, ¿no? Eso son cosas que nos pasan. Pero claro, yo pienso que más o menos, lo he expresado en poco tiempo y las cosas son más complejas de lo que yo he dicho. Yo pienso que lo que le pasa a la sanidad española es esto, básicamente, ¿de acuerdo? Y creo que hay que hacer un debate en relación con esto. Y mi aportación es esta. Pero no quiero que sea mi aportación con esos, digamos, apriorismos que puede tener quien no lo vea de esa manera por el hecho de estar en la política, por el hecho de ser del Partido Socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me parece tan importante que hay que proteger el debate limitando en la medida de lo posible los ecos que realmente o supuestamente pueda tener la visión de una persona como yo. Y por eso me planteé que tenía que haber más reflexiones en el libro de más personas, para que fuera un planteamiento plural, pero no plural político solo. Entonces aquí hay 79 testimonios adicionales a las reflexiones que yo hago. Yo le he pedido políticamente, porque aquí hay personas como Cabazares, de Izquierda Unida, de lo que no quiere de Izquierda Unida, de CIU, la portavoz que había de CIU, por lo que ahora que es CIU, del Partido Popular, o consejeros de diferentes signos, que le he pedido, a todos los que le he pedido una aportación, le he dicho, oye, vamos a hacer una reflexión provocadora, voy a hacer una pregunta que provoque. ¿Qué sanidad nos merecemos los españoles? Pero ahora la pregunta, como decimos en Granada, qué mala follatina, porque es una pregunta muy provocadora. Y además le digo, oye, me lo escribí en un espacio que no sea muy amplio, ¿no? Porque entonces en el libro no lo lee nadie. ¿Por qué? Pues porque la visión no tiene que ser solo la de uno, sino también la de los ciudadanos, la de los políticos. Pues hay visiones políticas, hay visiones profesionales, responsables de la profesión médica, de la profesión de enfermería, de los sindicatos médicos, los sindicatos de enfermería están aquí, de farmacéuticos también están aquí, de ciudadanos también están aquí, de gente famosa, Fran Perea, si es que lo conocen, un actor, cantante, de pacientes, de políticos importantes, porque son políticos importantes los que son presidentes de una comunidad autónoma. Aquí está Guillermo Fernández Vara y el presidente Paje de Castilla-La Mancha, pero está también gente que han sido presidentes del gobierno, por lo tanto, desde la perspectiva que tienen de haber gobernado, ¿no? El presidente Montilla, el de Andalucía, una serie. Gente, a mí me parece muy importante que los presidentes se involucren en la sanidad, porque nosotros desde la perspectiva sanitaria parece que lo más importante es la sanidad. También ellos tienen una responsabilidad muy importante que tener en cuenta, ¿no? Cuando he comentado la importancia de las pensiones, pues hay que ponerse en el pellejo de un presidente de gobierno, la importancia de la sanidad, bueno, aquí hay también visiones desde esa perspectiva, aquí hay visiones de profesionales de aquí, aquí hay visiones de periodistas,
Aquí visiones de consejeros de diferentes comunidades autónomas de diferentes partidos, es decir, hay 79 testimonios, que cada uno tiene su punto de vista, pero hay un denominador común. Y el denominador común yo creo que expresa la sensación generalizada de la ciudadanía. Queremos una sanidad pública, financiada por impuestos, con calidad y con igualdad. Y muchos de ellos dicen, y un pacto de Estado, bueno, eso ya lo podemos discutir, porque en la medida en que haya esa sensación, pues puede haber un pacto, pero yo soy partidario de un pacto, pero no me parece que sea lo fundamental, porque lo importante es que quien gobierne recoja las sensaciones, las expectativas de la gente. Y no es casualidad que la derecha haya pasado de pensar que el Sistema Nacional de Salud de la ley del 86 era un sistema comunista a casi, hombre, ha hecho cosas y no están bien, ahora, pero no es momento ahora tampoco de profundizar, pero mantiene la Ley General de Sanidad del 86, está vigente de práctica. Y cuando hablas con gente del Partido Popular, pues no se parece a lo que decía el portavoz de Alianza Popular, porque a nosotros, esto es una visión muy particular, nos ha pasado que el Sistema Nacional de Salud como tal, de universal, pagado con impuestos, gratuito, equitativo, era una idea socialista, socialdemócrata, ¿vale? Y hoy está también bastante asumida en el liberalismo, en la derecha. Otra cosa son sus políticas, ¿vale? Pero el discurso, pero otra cosa es que sea un discurso falso, ¿no? Pero el discurso no es un discurso contra el sistema público. En los años 80 sí, porque la gran discrepancia de Alianza Popular con la ley de Felipe González era que no estaba de acuerdo con un sistema público, sino que tenía ya un sistema mixto, que defendía la presencia de la privada, la compatibilidad, etcétera, etcétera, dentro de la ley. Todo eso ha evolucionado como discurso, ¿vale? Se pueden derivar muchas reflexiones al respecto. Pero lo que sí es verdad es que la ciudadanía en general quiere sanidad pública, universal, equitativa y de calidad. Es la aspiración que tiene la gente. Y además, de las cosas que más satisfecha está la gente es cuando le atienden en la sanidad, le atienden bien. Porque los testimonios son, oye, tenga o no tenga dinero, sea de la clase social que sea, etcétera. Bueno, pues esto es lo que creo que tenemos que trabajar. El libro pretende generar ese debate. Las soluciones son todas discutibles, como todo en la vida, ¿no? Pero a mí me parece que era importante, lo que puede ser mi experiencia, que es muy particular, trasladarla, ayudar a que se genere ese debate y luego ya colectivamente decidiremos lo que tenemos que hacer. Hablamos también en el libro de formación de profesionales, de planificación de profesionales, de gestión desde el punto de vista de los colectivos, del papel de la privada, la colaboración público-privada. Todo eso está aquí también recogido, pero por razones también y yo creo que ya he hablado mucho, pues se puede profundizar o ahí quedan para todo eso. Yo espero que la lectura les sirva. Lo que sí quiero es, lógicamente, reiterar mi gratitud por su presencia y por haberme acogido aquí esta noche en Santiago. Muchas gracias.